Hasta ahora andan con grillete, gente con la quienes yo ideológicamente no estoy, más que ideológicamente, no pertenezco a su movimiento político, pese a que les tengo respeto. Paula Pavón me parece que es una luchadora, porque no se puede generalizar dentro del movimiento político a todo el mundo. Pero Paola Pavón sigue con grillete, lo mismo que el Virgilio Hernández, sigue con grillete, siendo que ya incluso lo eligieron parlamentario andino. Y no se comprobó jamás el delito de rebelión. Y a Paola Pavón decían que mandó las volquetas también. Acá bloqueó incluso la alcaldesa del Guayas el puente de la Unidad Nacional. Y salió Nebot diciendo que los indios se vayan al páramo. ¿Qué nos estamos olvidando? A ver, comencemos en orden. Porque es importante que lo veamos. El artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal establece que la persona que con ocasión que obstaculice o impida que personal médico o sanitario de socorro a la población civil realice tareas sanitarias y humanitarias, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. O sea, el delito está tipificado. Primero. Segundo, la Fiscalía del Guayas inició la investigación por este tema y lo inició, es importante que lo diga, inició esta investigación en base al artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal, que es el delito de obstaculización de tareas humanitarias. O sea que no es una cuestión que me estoy inventando. Segundo, aquí no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Hay un viejo principio del derecho, que todo el mundo lo conoce, incluso los que no son abogados. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué quiere decir? Si alguien se declara culpable, no hay nada que discutir, solamente proceder conforme a la norma. La alcaldesa de Guayaquil declaró, entre comillas, asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del municipio de Guayaquil a impedir que el avión de Iberia aterrice aquí con 11 pasajeros de Madrid. Ese era el avión que venía a realizar tareas humanitarias. Entonces no hay nada que discutir. De tal manera que lo dicho por la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, que no halló responsabilidad de la alcaldesa por la toma del aeropuerto de Guayaquil, que fue el 18 de marzo del 2020, porque dice que ella estaba enferma del COVID. Pero puede haber estado enferma del COVID. Ella salió a responsabilizarse. Además, con una prepotencia digna de mejor suerte, le dijo a todo el país, y eso está filmado, yo asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del municipio. Y ahora para la fiscal no existe la causal para continuar con el proceso de instrucción. Estas y otras cosas más, Jairo, estas y otras cosas más nos retratan de cuerpo entero lo que es el Ecuador. Es el Ecuador de la zapada, de la viveza criolla, del yo no fui, del pregúntale a otro. O sea, este es el tema, es el Ecuador. Y nos quieren convencer a plena luz del día que lo blanco es negro, que lo negro es blanco, que lo cuadrado es redondo. O sea, esto es parte de nuestra cultura, que se sigue dando y se seguirá dando porque no hacemos nada por rebelarnos en el sentido de protestar y decir, ya, basta. Por ejemplo, esta fiscal del Guayas, que sé que la Fiscalía General del Estado, la General del Estado, porque es fiscal del Guayas, por fuera de corte tiene que ser investigada por la fiscal del Guayas. La fiscal general ha iniciado una investigación sobre este tema. Espero, señora fiscal general general del Estado, que esto dé resultados. Porque si no, usted que está caminando últimamente bien en algunos temas, espero que no pierda todo lo que ha ganado y salgamos con alguna cuestión que no tenga ningún tipo de sustento, ni fáctico quiere decir en los hechos, ni de sustento en el derecho. Es más, aquí hay un tema que es importantísimo, que esto es una perla respecto de lo que usted está tocando. Aquí hay dos
elementos de convicción que serían, porque si se pasa a la siguiente prueba, a la siguiente fase, que era la de instrucción fiscal, que debió haberse pasado inmediatamente, y ya lo voy a explicar eso. El presidente Moreno, sin querer queriendo, en el decreto ejecutivo 1019 del 22 de marzo del 2020, donde declaró un estado de excepción con alguna dedicatoria hacia la parte de Guayaquil, porque en esos días el COVID estaba mucho más fuerte en lo que era Guayaquil y el Guayas en general. Hizo constar lo siguiente en el decreto, y esto ustedes lo pueden verificar fácilmente. Aquí en este programa no se miente, aquí en este programa se dice la verdad. Decreto 1019, 22 de marzo del 2020. Consta en el decreto, en el numeral 3, dice que se produjo una irrupción, o sea, entrar de manera abrupta, una irrupción de una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, mientras un vuelo humanitario, por si acaso alguna persona me diga, pero doctor Tandazo, es que no era un vuelo humanitario, está en el mismo decreto. Mientras un vuelo humanitario se preparaba para el aterrizaje registrado el 19 de marzo del 2020. Entonces, más claro, o sea, ¿dónde está esta abogada o doctora que será Yanina Villagómez? ¿En cuál de los planetas o satélites estará? ¿En la Luna? ¿En Marte? ¿Dónde estará? O sea, más claro que esto no canta un gallo. Y la misma fiscal, la misma alcaldesa de Guayaquil, se autoincriminó y dijo, yo soy la responsable de haber ordenado que se bloquee la pista con vehículos. ¿Qué era lo que correspondía? Entonces, ahora sí, veamos qué era lo que correspondía en derecho. Artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Una persona, eso es lo que me da bronca, porque estamos abril, mayo, junio, julio, estamos a 16 meses de lo que esto sucedió, más o menos. 16 meses. No a una semana, ni a 15 días, ni a 24 horas. Cuando esto se dio, ante la evidencia de que la misma alcaldesa dijo, yo fui la que ordené, y luego el decreto del presidente de la República del 22 de marzo, que es prácticamente en los mismos días, lo que cabía es que se pase directamente a la instrucción fiscal, no que se quede en la investigación previa. Porque es un delito flagrante. Es un delito flagrante. Y siendo un delito flagrante, se dio directamente a dictar instrucción fiscal, con el pedido a juez que dicte, aunque les parezca extraño, que dicte la orden de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque había lo que dice, lo que exige. Exige numerosas cosas el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Cualquiera de estas son suficientes y exige elementos de convicción suficientes del cometimiento del delito. El avión no pudo aterrizar y está en el decreto la prueba de que el avión fue obstaculizado de aterrizar. Los elementos de convicción claros y precisos de la autora intelectual y los autores materiales de su cometimiento. El tema estaba clarísimo. Lo único que faltaba era, primero, pedir la audiencia de flagrancia a un juez de lo penal, citarla inmediatamente, hacerla comparecer a la alcaldesa de Guayaquil, y aparte de ello pedirle que, ya sabemos que ella es la autora, que se imputó ella misma, se autoimputó la autora de este delito, y que ella diga quiénes fueron los que cumplieron las órdenes, para ver quiénes son los autores materiales de su cometimiento. O sea, porque en este tipo de responsabilidades, no solamente responde quien ordena, sino los que obedecen la orden. Esto tiene que entender un servidor público, porque ahí estaba cometiéndose un delito. Entonces, si esto se deja pasar, como en este país se ha dejado pasar numerosas cosas a plena luz del día, pasa el tiempo y después ya no existe nada de lo que se ha denunciado. Ya, acá hubo el famoso tema de que le acusaban a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de que había mandado volquetas a colocar en la autopista Rumiñahui. Y acá sí se armó el relajo y toda la cosa, y hasta ahora andan con grillete, pues. Hasta ahora andan con grillete, gente con las quienes yo ideológicamente no estoy, más que ideológicamente, no pertenezco a su movimiento político, pese a que les tengo respeto. Paola Pavón me parece que es una luchadora.
porque no se puede generalizar dentro del movimiento político a todo el mundo. Pero Paola Pavón sigue con grillete, lo mismo que el Virgilio Hernández, sigue con grillete, siendo que ya incluso lo eligieron parlamentario andino. Y no se comprobó jamás el delito de rebelión. Y a Paola Pavón decían que mandó las volquetas también. Acá bloqueó incluso la alcaldesa del Guayas el puente de la Unidad Nacional. Y salió Nebot diciendo que los indios se vayan al páramo. ¿Qué nos estamos olvidando? ¿Qué nos estamos olvidando de todo lo que ha pasado en el país? Y entonces para unos funciona la ley, para otros no funciona la ley. Entonces, ¿qué justicia es esa? Le hice la pregunta a la fiscal general del Estado. ¿Será que usted le va a mantener en el cargo a la fiscal del Guayas? Porque esa mujer no puede estar un día más. No una semana, un día. No puede estar. Porque es tomarle del pelo al país. Claro. Doctor, la Fiscalía también había abierto una investigación contra la alcaldesa por presuntas irregularidades en esto del contrato para mejorar la imagen de ella, ¿no? Con esto de los murales y todo eso. ¿Usted conoce qué sucedería? No, eso sigue en investigación, pero eso más creo que fue una presión para lograr algún efecto con ella. Sí, ¿no? Claro. Eso fue otro tema, esos son líos sentimentales que a veces se dan entre personas que a veces del amor pasan al odio y del odio a veces vuelven al amor, de tal manera de que en eso no hay que Perfecto. admirarse. Ese es un tema baladíe.